Hola a todos, bienvenidos a Ángeles, el podcast, un espacio donde vivimos una espiritualidad diferente, una espiritualidad viva, desacartonada y llena de invitados maravillosos. Así que gracias por seguirnos, gracias por suscribirte y gracias por acompañarnos en las diferentes plataformas en donde nos encontramos. Vamos a conocer algunas cosas, a desmitificar muchas cosas como por ejemplo la astrología y los ángeles. Así que vamos a hablar con una persona maravillosa. Paula, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos en Ángeles el podcast. Hola Mauro, no, hola a todos, pues gracias a ti por la invitación, qué rico, sí, llevábamos tratando de hacer el podcast hace como, bueno, no sé, Casi mucho un tiempo. año. Sí, Casi siempre. un año, pero es que es muy ocupada. O sea, a ver, si ustedes quieren localizarla, eso empiecen a poner en calendario a ver cómo la van a localizar. Sí, yo creo que también es como un tema, como tú dices, de Los Ángeles, cuando llega el momento para hablar, para hacer y para conversar como de una forma diferente frente a todo lo que lo va moviendo a uno, ¿no? Porque el mundo angelical, o sea, la gente piensa como que todo el tiempo están pasando cosas angelicales, pero en el medio están pasando muchas cosas de lo que hablábamos ahorita antes, de cambios de vida, de movimientos y bueno, este es el momento. Además, para también hacerlo. yo creo que los ángeles influyen en eso, ¿no? Lo mueven a uno. Lo que pasa es que, entrando en muchos temas, o sea, encontramos un culpable perfecto. Sí. Mercurio. Ahora todo es Mercurio retrógrado. Ese hijo de su madre me tiene revolcado, me tiene... Mira, yo soy muy de ángeles y toda la cosa, y le compro, ¿no? Y compro, pero también me declaro supremamente ignorante en todos esos aspectos que tienen que ver con la energía. Yo sí sé que los ciclos lunares lo hacen a uno cosas. Es impresionante cuando uno trabaja con los ángeles y los ciclos lunares, cuando es luna nueva, con nuevos proyectos, con Uriel, con todo. Pero el por qué funciona o por literalmente yo sí me declaro como muy, no escéptico, sino muy respetuoso, ¿no? A pesar de que soy un Tauro y mira que estábamos hablando de astrología, se supone que soy Tauro, nacido en el primer día de Tauro, que es el 22 de abril. Entonces, oiga, y el algoritmo la agarró conmigo, porque me están llegando el resto. Tauro, este mes, no sé, según eso, el 11 algo va a pasar en mi vida, pero una locura y que, mejor dicho, todos los caminos se van a abrir y yo, más, qué delicia, porque los ángeles abren caminos y eso es un poquito que lo que quiero que miremos durante el podcast, pero primero pues cuéntanos un poquito de ti, quién eres tú, de dónde eres, a qué te dedicas, y por qué te dedicas también a esto, ¿no? Bueno, yo soy Paula. En realidad, como que siempre que quién eres, esas preguntas, siempre en el colegio era como, no, yo soy Paula, o sea, ni apellido, ni más, eso que es Paula Andrea. Yo estoy en este mundo desde muy pequeño, como desde los 7 años, que alguna vez le conté a Mauro que pues yo empecé a ver que yo le decía a mis amigas cosas y primero pues yo tenía una amiga imaginaria y mi amiga imaginaria me avisaba cosas, se llamaba Toti y era muy gracioso porque en mi casa pues mi amiga imaginaria era muy representativo porque yo pedía helado para él y para mí, pero en realidad Toti... La que se comía el helado. Obviamente me lo comía yo, pero oiga, no había sabido eso antes, ¿no? Tantos amigos imaginarios, yo tenía un combo completo y nunca les pedí, oiga, qué egoísta pues con mis amigos imaginarios. Entonces, de ahí empecé como a darme cuenta, Toti me ayudaba, me contaba, me protegía como del miedo, pesadillas, y luego pues cambio, crezco y Toti queda atrás y viene todo este tema de que empiezan a llegarme mensajes y los empiezo a contar a la gente y se les hace realidad. Entonces mi primera reacción fue como, pucha, o sea, yo digo tantas mentiras y se cumplen. O sea, eso está buenísimo, digo tantas mentiras y se cumplen. Yo decía, Dios mío, yo le digo a la gente que le van a pasar cosas, pero yo no sé si le van a pasar. Y se le cumplen. Entonces me empezó a hacer un poquito como de miedo. Normal, porque pues es que era una niña de 6, 7 años. Las amigas de mi mamá visitaban la casa y yo le decía, mira, el problema que tienes, silencio, van a pensar que yo le conté todo. Yo, pero no, o sea, te acabo de contar, mami. Entonces fue como bajarle un poco el tono, pero siempre muy acompañada de ángeles. Y empecé a darme cuenta, pero también dije, a mi mamá de pronto esto no le pega muy bien, yo voy a esperar que sea como más independiente. Y cuando ya yo me voy a estudiar, lo primero que hago por fuera es como comprarme mi primer oráculo de ángeles, conectar,
y empezar a conectar también con la astrología, el tarot, bueno, empezar como a mezclar todo porque sí veía como que había algo y no le podía poner un nombre. Después hubo un momento con mi rodilla que me la tuvieron que reconstruir, yo creo que fue, digamos que el momento más duro porque yo hacía muchas cosas y mi vida cambió completamente y ahí empecé a buscar respuestas y a decir, bueno, yo necesito saber, o sea, necesito saber por qué me pasa esto, necesito saber por qué estoy tan enojada con Dios, por qué estoy tan enojada con esto que pasó, porque además la recuperación, o sea, yo entré a una operación de 1 hora que salía caminando y mi operación duró 14 horas y claramente no, salí caminando. Y la verdad sí, para que voy a negarlo, me envenené. O sea, me envenené con el mundo, con Dios, Imagínese, con te todo el hubo una mundo. 14. Sí. Sobre todo, yo creo que cuando le pasan a uno cosas tan fuertes como que tiene que dejar de hacer, Sí, sobre todo cosas que le gustan, pues obviamente caminar, pero que tienen que ver con ello, ¿no? claro, o sea, es una situación en la que yo hacía maratones de aeróbicos, hacía 2 horas de spinning, o sea, yo siempre he sido muy activa y viene esto y aparte, ¿sabes qué? Fue como, me sentí engañada por la vida, es súper arrogante, pero les tengo que decir la verdad como lo que sentí en ese momento, pero a ti la vida no te engaña, la vida pasa. Entonces, claro, tenía yo ahí como todo. Y primero, pues obviamente primero me enojé, así que si ustedes se han enojado con Dios, con los ángeles, no es raro, no es anormal. Yo me enojé profundamente, no quería saber nada, nada, No nada. sé, no sé si es por eso. Yo duré como 32 años en berracap con Dios en una hora. Sí, no, no, no. Y nada, empecé a guardar libros y tal, pero el dolor no me bajaba. Entonces, llegó un momento en que dije, bueno, pues meditar. Me va a tocar meditar. Y en esa época también la mamá de mi esposo, ella iba a la casa y me decía, pues meditemos. Y yo decía, pues yo estoy emputada, no quiero meditar de nada, necesito dolor. Y empecé a meditar, empecé a analizar, empecé, digamos, la transformación, me pegué mucho más a los ángeles y empecé a pensar como, yo soy de colegio católico, yo salí de colegio jesuita y me acuerdo que nos decían mucho, Dios no le da a uno pruebas con las que uno no puede. Y yo decía, ¿pero en serio? O sea, no había otra cosa más chévere que ponerme a hacer. O sea, eso estuvo duro. Sí. Y fui saliendo lentamente y ahí salgo muy fortalecida con los ángeles, pero salgo como con esta ansia de, yo no puedo solo leer ángeles. O sea, no puedo solo decir, tu ángel está contigo. O sea, yo necesito decirle a la persona que está con él porque está cambiando algo, porque tiene un movimiento nuevo. Entonces empecé como, me conecté mucho con la astrología y con el arcángel Janiel. Él conecta mucho con la astrología, como de entender las estrellas, no como el mapa que nos ordena o como que nos titiritea, sino como que como un GPS, sí, como un Waze de, bueno, o sea, este camino es bueno, pero si usted quiere ir por la derecha, pues es un poco así. Y me conecto bastante con esto, me reconcilio pues con la idea de que todo lo que pasa es por algo y me enfoco en la astrología, estudio más astrología que derecho porque yo soy abogada de profesión. Y en medio de toda la astrología y todo, entra ángeles de lleno, entonces ya en mi casa empiezo a oler diferente, y me empiezan mensajes, todo eso que repetía, entonces me acuerdo que un día dije, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y yo me veía hechizada chiquita. Ay, ay, intentó mover Sí. la nariz. Aparte me parecía lo máximo que ella todo lo ordenaba súper fácil con la nariz. Yo soy súper del orden. Y ella tiene una hija que se llama Tabata y decía, yo quiero una hija que se llame así, pero no es de nombre tan brusco, quiero que se llame Tabata. Y ya un día lo pensé y tal, entonces un día dije, bueno, yo voy a empezar lo mío, ya me les quiero ayudar a la gente, o sea, lo mío es ayudar a la gente y esa es mi misión de vida. Y pensé, ¿cómo le voy a poner? ¿Cómo le voy a poner? Y pum, me llega, van a hacer remake de Hechizada. Nunca me hicieron, o sea, me llegó ella la noticia. Yo, ay, Hechizada, cierto, sí. Ah, yo le debería poner así a lo de mis ángeles y pum, salió David Ángeles. Y ahí empezó todo, empecé a mover, pues, a hacer los angelitos, las alas, y empezó todo este camino, pero siempre yo quería un poco más para ayudar a la gente. O sea, yo veía que hacía la terapia de ángeles, me encantaba, pero él me decía, ¿yo cómo hago para mirar eso? ¿Y cómo lo puedo probar? Y tú conoces un astrólogo, y tú conoces una persona que me va a constelaciones familiares, y empecé a darme cuenta que yo quería hacer, ahí sí como dicen en negocios, quería la cadena de producción completa. La cadena. No quería tercerizar nada. Y empecé a trabajar con eso y nada, pues la astrología, lo que tú decías ahorita, o sea, la astrología es lo máximo, realmente es
Pero dale. Es todo. O sea, Paula, vamos a entender, sobre todo para las personas que nos están viendo, y incluyéndome, que nos están viendo y nos están oyendo en las diferentes plataformas, muchos piensan que la astrología es la predicción del futuro. Mm, No, Entonces empieza el choque de decir, pero si esto me está prediciendo, me está diciendo, por ejemplo, yo tengo familiares que dicen, es que yo conocí al que soy mi esposo porque la astróloga me dijo que yo iba a conocer una persona así, 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 así. Y entonces muchas personas se preguntan, e incluso cuando hemos tenido no discusiones, sino hablamos del tema, claro. decía, pero entonces, ¿cómo así? Si tengo libre albedrío, pero pues si ya estoy destinado a que mi marido va a ser este, que va a llegar así, 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 y que las estrellas lo dijeron, y ¿cómo así que las estrellas? ¿Cómo así? Entonces empieza a haber como no una contradicción, pero sí una confusión en cuanto al concepto de la astrología, en cómo funciona y cómo viene relacionada con los ángeles. Sí, yo tengo ahí una mirada muy reflexiva y es la astrología te dice y te ayuda a saber quién eres y te da herramientas de sobre cómo eres para que lo aproveches al máximo. Buenísimo, porque es que ¿Sí? ahora, cómodamente, ¿no? Porque los seres humanos somos muy cómodos. A mí me encanta lo que están diciendo de mí. Exacto. Que mejor dicho, en 3 días voy a ganar, me va a llegar, se van a abrir todas las puertas, todas las deudas, todo lo que sembré se va a cosechar. Y yo, ay, Dios mío, espera a ver cuánto sembré usted en el año 1, por si le mezclas número. Claro. En el año 1, ¿qué sembré? Hasta el fue 9, ¿qué fue lo que sembré? ¿Qué fue? Y obviamente, pues, te ayuda en una cosa fundamental, sí, en el amor propio y en el ego, Sí. que te va, pero vuelvo a lo mismo, ¿cómo entenderla? ¿Cómo entender que la astrología me muestra un camino y que si en el mundo somos, no sé, 150.000 millones de tauros, o sea, y cómo nos muestra el mismo Y como todos camino somos a todos? diferentes, ¿no? Entonces ahí empieza que la hora, que el ascendente, que el descendente, que el que sí fue, que El no medio fue, cielo top. una cantidad de cosas que lo hacen hasta científico, ¿no? Sí, Entonces hace que uno dice miércoles, esto es como un poquito de chino avanzado. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona la astrología y la astrología con los ángeles, no? Sí, mira, la astrología te va a decir cómo eres. Sí, te va a decir qué herramientas. El día que tú naciste, eso es, mira, es como el primer día de colegio. ¿Qué te echaron en tu maleta? ¿Sí? Entonces en tu maleta hay 3 lápices, hay 2 colores, hay 20 marcadores y un borrador, en otra maleta hay cuadernos y diferentes cosas para el camino que tú como alma eliges antes de bajar a tierra. ¿Sí? O sea, este paquetico que está en mi carta astral, por ejemplo, mi carta salía que yo iba a ser terapeuta. Pero sorpresa, yo primero me dediqué a ser abogada. Y hubieras podido decidir no ser terapeuta. Claro, y a eso voy. Entonces, y como lo mismo, decidí ser abogada y luego decidí que también podía tener las 2 profesiones o sea, eso es un mapa. Lo que yo te decía ahorita, es como Waze o como tener un mapa antes, los que sabíamos leer mapas, que uno decía, bueno, este camino es lo que acá, pero yo quiero conocer esta iglesita que está acá y entonces si nos metemos así, nos vamos a demorar más, pero igual vamos a llegar a donde vamos. Eso es un poco lo que es la carta astral. La carta astral es totalmente evolutiva, te va a contar cosas de ti. Si eres una persona muy influenciable, yo lo que siempre recomiendo es primero conócete, conoce qué es lo bueno que tienes. Oiga, perdona que te interrumpa, pero ustedes van a dar, si ustedes no han visto los otros podcasts, les toca ir, porque en esta temporada, en estos podcasts, este es el tercer podcast y el director no nos va a mirar, en que viene nuevamente nuestros invitados nos dicen una cosa que es, conócete primero. Sí. O sea que aquí hay que hacer, ustedes si no, váyanse a los otros podcasts y miren los invitados de estas últimas 3 semanas y van a darse cuenta que todos nuestros invitados están diciéndonos lo mismo. Así que por ahí hay un mensaje para todos nosotros, porque es conócete primero, que así, lo que le estáis diciendo por allá. Y se une mucho con lo que tú dices. Yo no podré leerme la carta si yo no me conozco. Mira, por ejemplo, yo soy astróloga y trabajo astrología con ángeles. Entonces hay una cosa que es la revolución solar, que es así podríamos llamarlo algo predictivo, que es qué me va a pasar este año.
Y la gente me dice, ¿quiere una revolución solar? Y lo que siempre le digo primero es, no, pero yo primero te tengo que hacer la carta astral. Yo primero necesito que tú sepas quién eres. Sí, eso es una revolcón solar, o sea, Sí. ¿no? Y que sepas quién eres, entre comillas, que sepas que eres Tauro, por ejemplo, y te gusta la comodidad y te gusta comer bien. Y que si tus comodidades no están cubiertas, no vas a estar en un buen carácter. ¿Sí? Eso, lo mínimo. Y lo otro, entender que esos son rasgos de grupos de personas, pero cada uno de nosotros es sumamente especial e individual. No hay, ni siquiera los gemelos se parecen. Yo soy hija de un gemelo y yo les hago la carta a mi papá, a mi tío, y a pesar de que tienen cosas parecidas, tienen cosas súper diferentes. Y son gemelos idénticos hasta de hoy. Es que yo creo que la probabilidad de que dos personas estén exactamente iguales es prácticamente nula. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo nací, no sé, en México, yo soy mexicano, yo nací a las 11:52 del 22 de abril de 1900, ¿qué les importa? Sí. Entonces, pero ¿qué pasa? Pues en México estaba la tierra acá con el sol acá, pero pudo haber nacido otra persona por acá, pero pues era por este lado, incluso era de noche. Pudo haber sido mismo, entonces cada uno somos diferentes. Y esto de la revolución solar, o sea, ahí ya quedé yo. Ah, no, entonces, bueno, en la inmunda gente. Tienes unos datos que te van a decir cómo eres, que te van a mostrar lo bueno y lo no tan bueno, porque si hay algo interesante de la astrología es que te va a decir las cosas a mejorar, porque si tú las capitalizas, se vuelven cualidades, nunca van a ser defectos. Entonces, yo siempre le digo a la gente, a mí me sale en mi carta que soy muy habladora, lo que era un defecto de pronto pequeña, hoy en día es lo que me permite hacer un podcast, lo que me permite hacer un en vivo, lo que me permite hacer una consulta de 2 horas y estar tranquila. Entonces, lo que se podía perfilar como un defecto en una época primaria, cuando uno tiene que quedarse callado porque el profe habla, hoy en día es mi mayor cualidad y lo que más me sirve en cualquier trabajo que yo haga. Entonces, también te va a dar muchas herramientas la astrología y cuando la combinas con los ángeles, te da herramientas para poder profundizar en tu espiritualidad. Ver, por ejemplo, qué tienes en tu casa de la espiritualidad, qué puedes trabajar en Acuario, cómo puedes revolucionar tu parque espiritual, cómo puedes conectar desde otro lugar, no cerrando los ojos a todo lo que tú eres, porque es que nosotros somos unos paqueticos completicos, no solamente que es que yo soy muy gracioso, no, de pronto el que es gracioso, de pronto hace se interrumpe a otro. Y cómo lo puedes administrar. Entonces, eso hace la astrología y cuando conectas con ángeles, puedes ir a lugares mucho más profundos en tu espiritualidad y ver de verdad cuál es mi misión de vida, a qué vine. Todo tiene que tener un propósito porque es que nosotros sin propósito no conectamos con nada. Entonces, eso hace. Y luego en la revolución solar es cómo te va a ir en el año en curso. Entonces, cómo te va a ir a ti del 22 de abril de 2026 al 21 de abril de 2027. De nuevo, no como un dictamen que esto es lo único que va a pasar este año, sino como... No, bueno, me encantaría porque dicen que me va a volver millonario. Exacto, ¿cuáles son las energías que puedo? Pero mira, por ejemplo, como todo con los ángeles y todo, si no te conoces, los ángeles me vienen a ayudar a tu vida. Ay, sí, ay, como soy tan chévere, y 2 pidiendo ayuda, y 3, yo sé que si esto yo lo prendo, se pone rojo, pero si yo lo prendo, tiene todo el potencial de ponerse rojo, llamar la atención, pero si yo no hago el ejercicio totalmente libre albedrío de elegir encenderlo, no se va a poner rojo, ¿no? Entonces, claro, a uno muchas veces le dicen como, este va a ser tu año y tal, pero haga algo, hermano. Muévalo. Y eso también dice Los Ángeles, tú quieres que yo te ayude, pídeme ayuda. Así, obvio, nosotros lo hemos hablado muchas veces, si la mente ve que estás cayendo en riesgo, pues algo hace, por lo menos una señal, pero no es que todo esté dado y que porque tú eres Tauro, entonces este año eres millonario y te sientas acá a esperar todos los millones. Es conocerse, actuar y administrar de una forma madura y en conexión con la espiritualidad y con toda la energía que hay en el universo, tu libre albedrío. Que si no, no va a pasar nada. Claro, que el libre albedrío alinee con lo que está sucediendo, pues al final de cuentas todo es energía. Exacto, Entonces, que que esté alineando y todo. Por ejemplo, cuando nosotros estamos estudiando Los Ángeles, pues sabemos que hay unas esferas, que están las jerarquías verticales y todo, y entonces encontramos tronos, dominios, bueno, tienen que irse a los cursos que tenemos aquí abajo en la página para que puedan entenderlo de una manera muy
muy fuerte, o entrar a la Escuela Superior de Ciencias Angelicales, que valga la cuña, que valga la cuña. Pero, y si estamos diciendo que cada planeta tiene un ángel, si los planetas se alinean, pues también esa energía pues tiene que ver con los ángeles. Yo sí digo, o sea, no puede haber un ángel solo para la Tierra viendo tantos planetas y todo. O sea, somos bendecidos y consentidos de Dios, pero también creo que pues hay más, hay más, están pues no más en nuestro sistema. Hay 9, 10 planetas, depende de lo que queramos entender como tal. Entonces, si hay un ángel para cada planeta y la alineación de los planetas produce algo que es la magia de Dios maravillosa, digo yo, porque cómo hacer que los planetas haya momentos en que estén todos en línea. Ahí tiene que pasar algo, por alguna razón, y eso afecta nuestro comportamiento. Claro, y momentos como este, en el que estamos viviendo desde el 17 de febrero, que estamos en la primera temporada de Eclipses del 2016, eclipses en Piscis, energía pisciana, energía que te implica ¿Por qué irte a la eclipses en Piscis? Ahí entonces, estamos vueltos nada, aquí estamos, aquí, esto es como para 7 podcasts, nivel 1, 2, 3, 4, pero uno dice, uno pasa en las redes porque uno scrollea y cree que esa es ya la última palabra, entonces dice, eclipse en Piscis con luna roja, y uno, Dios mío, el fin del mundo, ¿qué pasó? No, pero ¿Por qué se dice eso? Porque queremos, bueno, no sé si todos conocen, pero la carta astral está dividida en 12 casas, ese mapita que digamos que hoy en día se ha vuelto ya más útil para las personas y más personas conocen una carta astral. Tiene 12 casas y cada casa tiene un significado para nuestra vida. En la casa 12, al dar toda la vuelta, digamos, lo más especializado en agua es Piscis. Y se da el eclipse ahí porque ahí se encontraron el sol y la luna. Sí, y ahorita la que tuvimos el 3 de marzo, que fue el otro eclipse, que era una luna en Virgo, pues estaban de frente. ¿Sí? O sea, depende de la casa. Cada signo obedece una casa. Entonces, ¿qué hay ahí? Pues se va a alinear, pero también entonces a mí me encantó lo que dijiste ahorita de Mercurio, porque yo siento que Mercurio se volvió así como la muletilla. O sea, Mercurio es el planeta. Es un planeta, y es el planeta de la comunicación. Y se ubica en alguna casa. Se va moviendo. Y ahí es donde nos vuelve locos. Pero no, pues como que en todas las casas ese man se vuelve loco. Adivina con quién está conectado. Cada rato es Mercurio retrogrado, retrogrado. Y Mercurio adivina con quién está conectado, con el arcángel Gabriel. Ok. Porque es el de la comunicación. Y Mercurio nunca es, o sea, él nunca viene a castigar, él nunca viene él es como un profesor que te viene a hacer un examen. Entonces, si tú no estudiaste para el examen, pues te va mal. Si tú estudiaste para el examen, te va bien. Entonces, normalmente Mercurio es como cuando el profesor decía que no estaba en clase y de repente decía, bueno, saquen una hojita, y uno, ¿cómo así que una hojita? O sea, ya no le echó una madre, sino no decía, retrógrado. Sí, exacto, retrógrado. Y es un quiz sorpresa. Entonces, si tú has hecho tu trabajo emocional, Mercurio no te golpea. Y si tú vas analizando, hay Mercurios que no se sienten en la vida de cada uno de nosotros. Hay un denominador, sí, de Mercurio, y es, él entorpece las comunicaciones porque te reta. ¿Qué tanta paciencia tienes para que el mail no se vaya con el adjunto? ¿Qué tanta paciencia tienes para volver a grabar ese mensaje de voz que ya grabaste 4 veces? Y fíjate que de nuevo sigue siendo un examen. ¿Qué tan paciente eres? ¿Qué tanto te importa comunicar y qué tanto te importa tener razón? ¿Qué es lo que pasa en Mercurio? Que te lleva a los malos entendidos, a tener que sobreexplicar. Por ejemplo, ahorita, a demorarme 1 hora y media lo que podría ser media hora. Eso es lo que reta Mercurio. Entonces, ¿cómo me lo tomo yo? Ahí es como me va a ir a mí en el examen. Me voy a poner brava y voy a maldecir y voy a decir, no, porque todo y bajas vibración. O voy a decir, bueno, la vida necesita que yo me tome un poquito más de tiempo en llegar al lugar que voy. El Mercurio retrógrado también tiene que ver con las decisiones que tome frente a las circunstancias. Exacto. Porque también me parece que lo hemos como popularizado de tal manera de que estoy vago por Mercurio retrógrado. Sí. No quiero trabajar, es que Mercurio retrógrado me tiene loco. Sí. No te voy a invitar, no voy a terminar mi relación porque Mercurio retrógrado me revolvió la vida. O sea, pero también te llama a escucharte. Exacto, ya es distinto decir, este tiempo se me está volviendo una introspección para evaluar si esta relación que estoy viviendo es adecuada para mí. ¿Y dónde entran los ángeles ahí? O sea, no, por ejemplo... y entra, ¿cómo se llama? Ahorita se me está yendo el nombre. El ángel que llamamos cuando no hemos sido capaces de romper algo y necesitamos que él entre.
Nos acaban de Sí, corchar. es que lo tengo. Escríbanlo aquí. Fue escríbanlo Mercurio. aquí. Eso fue Mercurio que se nos tiró el podcast y entonces Ay, no nos deja entenderlo. No, porque Escríbanlo en no los es comentarios ni para poderlo. Sandalfón, ni Metatron. Bueno, hay un ¿No es arcángel. Zadkiel? No, Zadkiel nos ayuda a trascender. Pero bueno, hay un arcángel que cuando tú sabes que un proceso no sirve más y ya te tienes que despegar de ese proceso, le puedes pedir ayuda a él. Lo que pasa es que este arcángel llega y lleva como dice mi mamá que tiene familia paisa, hasta acabar con el crendido de la perra. O sea, él llega y ¿me llamaste? Ahora Yo sí, me llevo todo lo que permiso. no sirve, lo voy a romper. Si no deja que uno escoja. Exacto. Entonces, un poco a eso viene a romper lo que no sirve. Entonces, es una energía muy que aunque nos duele y aunque no nos guste, es necesaria. La energía de ayúdame a limpiar la casa. Claro, lo que pasa es que nosotros vuelvo y juega nuestra humanidad. Dice, ayúdame pero que no me duela, Exacto, ayúdame sí. pero que no lo sienta, quítame ese hombre del corazón, Pero que no me duela, pero que no me duela, sí, que que mejor te dicho, hable porque está pegada. que me olvide, que... Y va a ir al día y entonces, ¿por qué me hiciste esto, Dios? Yo, ¿por qué olvidé si ese era el hombre de mi vida? Somos así, pero muy interesante. Ustedes que están ahí, escríbanos ahí en los comentarios cómo ven ustedes esto. ¿Por qué? Porque pues hay un choque también muy fuerte entre lo tradicionalista, que son los ángeles en nuestro entorno, en nuestra cultura, incluso en la religión. Entonces ahora le sumamos la energía. Pero yo creo que lo que debemos entender es que todo es energía y todo tiene que alinear y todo donde está, donde se mueve. Yo igual no conozco extraterrestres, hay gente que está conectando, que dice que más no quiere decir que no existe y sería un poco tonto decir habiendo tantos mundos, tantos planetas, tantas cosas que obviamente vuelvo y digo, consentidos de Dios, que Dios solo nos haya escogido a nosotros cuando hay tantas formas de amar en el universo. Entonces, pero sí es muy interesante, por ejemplo, no sabía lo que decías, que, o sea, Mercurio viene con el arcángel Gabriel. Claro. Y cómo, por ejemplo, cómo podemos decir, por ejemplo, yo soy Tauro, tengo regente con algún arcángel o alguna Sí, con cosa? Chamuel, porque Tauro Con está muy razón, conectado este con es lo Venus. más amoroso que Sí. ustedes pueden. No, El sí. apapuche, el querer, el proteger, el cuidar, el besuquear. Ese sí soy yo. Ahí estamos bien con Chamuelito ahí. Claro. Ok. O sea, Chamuel, por ejemplo, es Tauro. Sí, y algo que decías ahorita para retomar un poquito ahí antes de cerrar el tema es lo que te sirva a ti para que tú puedas llegar a tu máximo espiritual respetando al otro y amando al otro. Entonces, a mí me sirve todo esto, de repente hay una persona que no le sirve y está bien, porque al final lo que uno está buscando es una forma de acercarse más a uno mismo, que es la mejor forma de acercarse a Dios, al Dios que sea que ustedes crean. Dios, Jesús, Jehová, Yahvé, Ra, la luna. El hecho es que en la medida que ustedes se acercan a ustedes, más se acercan a Dios, porque son la creación, pero respetando al otro. Lo que tú decías de los extraterrestres es interesante porque a muchas personas nos choquea un poco como el no sentirnos únicos. Sí, entonces nos da miedo, nos pega en el ego durísimo. Y saber que nos presentan como los últimos en la escala, Exacto. ¿no? O sea, para cómo todos estos hablan en la mente, se comunican, todo. Lo respeto, incluso he trabajado en algunas cosas de esas, ya cuesta mucho entender, no decir aceptar, entender muchas cosas, de que hay muchas interpretaciones, de que los ángeles y los arcángeles realmente son extraterrestres que los vemos, o sea, y empieza uno no termina de entender a por qué Miguel está en minifalda y espada y ya me lo están poniendo de extraterrestre, ¿no? Entonces pasa mucho. Lo mismo pasa con la astrología. Yo creo que poco a poco, yo creo que hace unos 10, 15 años, no podíamos hacer esa similitud, sino iban totalmente en caminos como lo que yo separados, les digo ¿no? mucho a mis hijas. Ellas me dicen, mamá, ¿qué es lo más raro que te han dicho en terapia? Yo no, para mí ya no hay cosas raras. Porque yo hace 10 años yo era la rara que hacía ángeles, la rara que ya no iba a ejercer más derechos, sino que le iba a leer a la persona la energía. Entonces, todos hemos sido el raro de alguien en algún momento y eso es parte también de evolucionar y entender la diferencia. Y lo que tú dices, no es de aceptar, es de entender. La gente es diferente. Si tú no comulgas con eso, está bien, no pasa nada, pero también entender que a veces uno termina siendo el que la vida lo reta
Yo me acuerdo, yo fui a estudiar con Brian Weiss y me acuerdo que él decía, yo era absolutamente escéptico y absolutamente científico. Hasta que hice la primera regresión y dije, sorry, yo no me puedo inventar, no me pude haber inventado todo eso. O sea, acá hay algo más. Entonces, lo mismo, muchas veces nuestro rechazo por lo diferente es el temor a de pronto no vivir cosas tan fantásticas o de pronto no Incluso el tener temor lo a que lo se necesita para desconocido, ¿no? entender. Exacto. Y ahora frente a lo que tú decías, sí hay angelitos. ¿Qué pasa? Los ángeles son muy versátiles como son los planetas. Por supuesto que los ángeles, Chamuel se conecta con Venus porque es su amor. Rafael conecta bastante con la tierra porque Rafael tiene que ver con los viajes, con el dinero, con la salud, lo que nos ancla a tierra, pero también los podemos ver en otros lugares y en otras situaciones conectados con diferentes energías de acuerdo. Entonces, por ejemplo, Marte, que es como el dios de la guerra, pero también de la pasión, también ahí va a estar Miguel, porque no hay alguien que nos describa mejor el arte de la guerra que Miguel. Soy divino y todo, pero si tengo que quitar la vida no la pita como vida, sino la influencia de algo en alguien, la voy a quitar. Entonces, sí podemos conectar con todos los ángeles al tiempo, no hay un ángel exclusivo para cada planeta, pero sí vamos a sentir esas energías que nos van llenando. Mercurio con Gabriel es impresionante. Sandalfón, que es tan suave, va a conectar con una energía muy, muy uraniana, muy suave pero rebelde en el fondo. Tú has visto que Sandalfón es como el que dice cosas que nadie quiere, entonces, y Metatron, que es como va a conectar con Capricornio, con Saturno, a decir yo voy a mandar acá, yo voy a hacer esto acá. Sí, yo soy el jefe. Soy el jefe acá. Y vamos a ver cómo los ángeles se conectan con toda la energía y vamos a encontrar rasgos en todos que nos van a ayudar a entender mejor lo nuestro. Pero como yo le digo a la gente que consulta y siempre he dicho es, con el ángel que usted conecte, con él váyase para que pueda abrir la energía y porque usted se va a sentir en confianza. Entonces, si a mí lo que me gusta es San Miguel y tengo 10 San Miguel en mi casa, hágale con San Miguel, pero hágale. Conecte, acepte que hay otras energías que lo pueden ayudar y lo pueden ayudar a ver ese mundo de una forma más bonita y donde hay más magia, pues hay más milagros, aparte del milagro de levantarse y sí, ¿no? Además, yo creo una cosa, Paula, que es muy interesante y gracias al trabajo de estos 4 años, no solamente estos casi 2 años con podcast, con libros, con la agenda, con el evento Ángeles para Todos, la escuela, es que Dios y los ángeles son tan maravillosos que es una gran sombrilla que es el amor y hay muchas disciplinas para conectar. Cristales, cartas, mediunidad, canalización. Y yo creo que a través también de la energía de los astros, astrología, también hay una conexión divina muy, muy interesante y que nos ayuda también a entender un poquito más. Yo creo que nuestra mente racional, sobre todo nuestras generaciones de aquí atrás, ya de los poquitos años que tenemos, pues nos pusieron muy sentados en la tierra, muy enraizados y ver lo maravilloso o ver lo que no se explica es muy complejo. Es lo que me pasa a mí muchas veces, por ejemplo, con la astrología, con muchas técnicas y disciplinas de comunicación con el cielo que son un poquito más complejas que en nuestra época. Hoy en día ya no, ya los niños saben, me voy a leer el tarot, voy a conectar, ya hablé, o sea, ya vienen con un chip mucho más abierto que ahí también el de nosotros. Y ahí también. Porque antes estábamos en la era de Piscis, y Piscis es todo lo oculto, por eso duramos tanto tiempo guardando cosas. Cuando entra la era de Acuario, que entra más o menos para 1970 la transición, empieza Internet. Y se abre el mundo que abrió Internet, donde podemos ver cómo comen en China, qué les parece gracioso en Rusia, que antes no sabíamos, tiene que ver también con la astrología y tiene que ver con el movimiento energético que la humanidad ha hecho. Y todavía estamos en la era de Acuario. Y vamos a durar en la era de Acuario, por lo menos los que estamos viendo este podcast y los que lo estamos haciendo, porque esos son eras que duran muchos años, o sea, siglos. Entonces, oscurantismo, Piscis, ocultar cosas. Acuérdate que antes se ocultaban las piernas, se ocultaba la ropa, se ocultaba la tendencia sexual, se ocultaba la religión, se ocultaba la política, y de repente llegan los 70s y los 60s y un poco esa transición y los hippies y los que dicen no, acá sí se cuenta todo y hágale y abran ese escaparate y hago internet y ya no hay secretos y salen archivos como las últimas noticias. Todo esto es producto de la era de Acuario, que salga la verdad.
Y estamos viviendo esa era y por eso hay tanto avance tecnológico y por eso hay tanta cosa rápida, porque eso es Acuario. Pero es Abrirnos. importante volver a lo que dijimos al comienzo, que era un mensaje, que conocerte a ti mismo. Sí. Porque así como vemos que se abrió tanto, pues hay tanta información y desinformación donde se aprovecha. Así que tienen que también tener mucho cuidado. Tienes que saber cómo te paras en el cómo mundo. te paras con esa información y sobre todo con quién te paras. No cualquiera sabe leer una carta astral, no cualquiera. Uy, sí, por favor. Entonces empiezan a influir en ti de una manera, decir, yo soy un fiel creyente de la ley de atracción. Sí, Para bien, sí, para mal, totalmente. la ley de atracción no entiende de juicios. No. Tráelo. Entonces ahí te dicen, este año va a ser una porquería para usted. Chao. Entonces ya yo empiezo, todo va a ser una porquería, todo no me va a servir, todo. Si ve. Y Y se vuelve empezamos una a profecía de traer. autocumplimiento. Exactamente. Y hay mucha gente que a través de la manipulación, no solo con la astrología, Con todo, con los ángeles, con todo. con tarot, Yo con ahí- cartas, con todo, es importante entender de que si vamos a adentrarnos a consultar a través de la astrología, es hacerlo con personas Y que escuchar. exacto, primero es entender que es para mí todo, Total. no buscar la solución a mi vida porque Justo. no miro hacia adentro de mí y saber que vas con personas preparadas, estudiadas y todo, no que hágase es que encontramos eso, Sí, ¿no? No hágase hágase astrólogo astrólogo en 2 días por 18,000 pesos. Yo decía, Dios Y mío, si yo llama estudié ya, astrología. 12,000. Yo llevo estudiando astrología 7 años. No hace 7 años. Estudié como tal para graduarme 5 años. Y luego, durante 2 años, hice astrología de revolución solar, astrología de sinastrías, y cada día. Y ante eso que tú dices, es como todo, como los abogados, como los ingenieros. O sea, mis recomendaciones siempre son 3. Uno, que usted vibre con la energía de esa persona. No importa si le dijeron que era el mejor angeóloga, mejor astróloga, si no conectan con esa energía, no vayan solo porque se la recomendaron y les dijeran que era lo máximo. 2, cuando algo huele, sabe o se siente mal, está mal. No duden nunca de irse de una cita, de irse de un lugar. Si llegan y dicen, pucha, me siento raro acá, pero qué pena con la persona. No, si es del caso, páguenle. Sí, ya les cobro, pero retírense. La energía es mucho más valiosa que lo que pueda costarles la consulta. Y 3, siempre duden de alguien que les lee la energía diciéndole cosas negativas o hablando de un Dios castigador o un sistema castigador. Me acuerdo que alguien una vez en una consulta me dijo, Pau, a mí me gusta y me preocupa un poco algo tuyo. Es que tú nunca ves cosas malas, y le dices que nunca pasa nada malo. Nosotros estamos apegados a resultados, pero nunca pasa nada malo, ni siquiera una muerte es malo, eso es trascender porque cumpliste una misión. Pero el ser humano, como decía ahorita Maurito, está muy acostumbrado a cosas bonitas, entonces en el momento en que te dicen, te van a sacar del trabajo, no sabes, ese es tu milagro. Entonces, cuando alguien les diga, no, este año va a ser tenaz, miren, si pueden y tienen la voluntad, párense y váyanse. No es... La gente vende mucho a través del temor y muchas personas fueron educadas a través del temor. Un poco lo que les decía. No, la era de nosotros, Piscis. en nuestra Entonces, generación. La gente ha sido piensa que si basada te en eso. meten miedo, saben. No, es que él me dijo que me iba a pasar algo malo, él debe saber. Y yo, ay, claro que no. No. O sea. No. Además, como todo en la vida, todo es bueno y todo es malo. Exacto. Ese es el juicio de nosotros, no la energía. La energía no viene, Sí. hoy soy la mala energía. Que, no, la mala energía es volvemos a la de una ahorita. interpretación. Yo puedo decir que fue terrible demorarme 1 hora y media, o que fue chévere, porque tuve 1 hora y media para pensar qué puedo decir, limpiarme el día. El mundo es como uno lo ve. El mundo no es bueno ni malo. Eso era para podernos entender en el lenguaje, pero las cosas no son buenas ni malas. Y con esa nos quedamos, ¿no? Las cosas no son buenas ni malas, son tus interpretaciones y como tú lo manejes. Y esperamos que pues esta pequeña charla que mire todo y todavía la tela que nos falta por cortar, que ya vimos que esto seguramente va a dar para una nueva invitación, es eso. Cerciórate primero tú. A veces estamos buscando afuera las respuestas y las respuestas primero las tenemos que encontrar aquí en nosotros. Pau, es que el tiempo vuela, pero muchísimas gracias. No sé, ¿quieres darle un mensaje final a todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando en las diferentes plataformas? No, pues primero gracias, Mauro. Esto es un espacio, tú sabes que me encanta compartir contigo. Y nada, un poco lo último que les digo, o sea, crean en ustedes, escúchense ustedes y todo lo que viene de afuera con pinzas.
es muy bueno, ayuda muchas veces a uno a tener claridad, pero la claridad tiene que venir de acá, a través de trabajo espiritual y de amarse profundamente. Así que ya saben, tenemos que entrar primero, conocernos primero, querernos primero y ahí sí empezar. Ese es dejar de ese egoísmo que nos pusieron, que no es egoísmo, sino es un poquito de amor propio. Y pues yo no tengo nada más sino que darte las gracias por un rato increíble, por un espacio maravilloso. Como siempre, disfruto muchísimo hablar contigo, tu compañía. Y a ustedes, si tienen alguna pregunta, alguna cosa, todas las redes sociales y los contactos de Paula van a estar aquí en la parte de abajo de la pantalla. Y no se olviden de suscribirse, seguirnos, escucharnos, compartir, de que esta espiritualidad es así, divertida, espontánea. No tiene que ser, ay, sí, no. Es vivir la vida de la manera como tú dices que vale la pena vivirla, sin importar las circunstancias, y qué mejor que acompañados del cielo y los ángeles. Muchísimas gracias, nos vemos en un próximo capítulo de Ángeles, el podcast.